Hoy vamos a tratar de una serie de errores, y no solo errores, sino especialmente errores a evitar, que pueden ser dañinos a la hora de hacer crecer tu negocio o de emprender. Así que te adelantamos si estás viendo este video y has decidido dar el paso para emprender y con el tiempo te estás dando cuenta de que, bueno, Que algo es no raro, funciona. que algo no funciona. Justamente estos errores son universales, no están especificados para ningún tipo de nicho. Y justamente este proceso es un proceso de mejora continua y de ir pivotando poco a poco. Pero hoy te vamos a contar los 5 errores que estamos y que hemos seleccionado para este episodio para que vos no los hagas. Así que bienvenida Nora a este nuevo episodio de Texto a la Rutina. Hola Luz, ¿cómo estás? Bueno, Muy bien. vamos a empezar con un tema que la verdad, sinceramente, es típico de lo que se ve muchas veces cuando la gente comenta que hay algo que no está funcionando y vos le preguntas, ¿pero estás haciendo esto? ¿Pero hiciste lo otro? Y te dicen, no, no, no. Y entonces decís, ok, listo, es probable que estés cometiendo este error. Así que decidimos juntar todos esos y traerlos al podcast. ¿Cuál Sí, es el primero que siempre vemos y que muchas veces hasta hemos cometido nosotras? hemos cometido es obsesionarse solo con una idea. La idea como si fuera lo único importante. Creer que la idea lo es todo. Creer que voy a sacar esto y va a ser genial. Y lo saqué al mercado y es una caca. Bien, entonces no obsesionarnos con nuestra idea perfecta. Una idea, justamente, hay que validarla y hay que testearla. Entonces, lo más importante en un negocio es la ejecución de equipo y de estrategia. De hecho, en el episodio 100 comentamos justamente el caso de un amigo de mi marido que tenía la idea de hacer un podcast y se obsesionaron tanto con la idea que nunca publicaron ningún podcast. Quedó en la idea. Así que de verdad, sinceramente, esto es mucho más frecuente y yo lo veo mucho en personas que son muy creativas. Las personas que son muy creativas, que les gusta diseñar, construir, idear, muchas veces se quedan en ese espacio y no pasan a la acción. Sí, Directamente quedan en, diseñé esto, no, nunca lo vendí y ahora estoy diseñando lo otro y ahora me enganché en diseñar lo otro y el tema es, no pasan a la acción en ninguna de las ideas. sí, o otra subpunto de esto es tener una idea, lanzar un borrador, pero como no lo mejoro y no lo implemento, lo descarto. Entonces me paso creando muchas veces muchos modelos de negocio que voy descartando porque me aburre ceñirme en una sola idea. Exactamente, o también es, me desmotivo, ¿no? Porque no salió como yo pensaba, esa idea, la puse en práctica tal vez probándola, y no funcionó y listo. Entonces no funcionó en vez de decir, ok, no dio el resultado que yo estaba buscando. ¿Qué puedo hacer ahora para volver a repetir esta idea, mejorándola, cambiando alguna parte de la secuencia, que puede ser del marketing, del producto, de la venta? No quedarse solamente en hice la idea a nivel prueba, no funcionó, entonces listo, ya está, no funciona la idea, ¿ok? Así que definitivamente esto es algo que lo vemos frecuentemente. Yo principalmente lo que veo es en la gente que está en las comunidades, es tienen muchas ideas, pero se desmotivan fácilmente. Cuando llega el momento de implementarlas, da tanto miedo, se sostienen en no implementarla, no avanzan y entonces crean otra idea. Sí, la ideitis aguda, no darle el tiempo Ideites. de no darle el tiempo de maduración a las ideas. Esto mucha gente viene a mí y me dice: "No, es que yo soy, neurodivergente". No se trata de la neurodivergencia, sino que es aplicar esa creatividad a tu única idea, ¿no? Porque es muy nuestro cerebro le encantan las cosas nuevas y por eso es muy difícil, eh, aplicarnos a una sola idea. ¿El siguiente error cuál es, Nora?
Y el siguiente es depender únicamente de las redes sociales, que acá yo de alguna forma hace mucho tiempo escribí en mi blog este tema justamente de alquilar una casa. Una red social no es tu casa propia, es alquilar un espacio. Por ende, es importante tener en cuenta no centralizar todo lo que sea los contactos con posibles clientes, con potenciales clientes, a través únicamente de la red social. Quedarse ahí eternamente es una mala estrategia, es un error. Tenemos un montón de formas de seguir en contacto con nuestros clientes sin utilizar las redes sociales. ¿No es así, Luz? Sí, cuando decimos no utilizar las redes sociales, no nos referimos que no las uses, sino que usar únicamente una red social. Por ejemplo, imaginémonos que nosotros tenemos este canal de YouTube o de Spotify por lo que nos están escuchando y si llegaron hasta acá nos pueden dejar una reseña. Entonces, solamente tener este canal y nosotros no tener nuestra propia base de datos, nuestro propio email y un día YouTube decide dejar de funcionar. Bueno, ahí perdimos todo nuestro negocio porque solo dependíamos de YouTube. Usar canales externos, poner como lo que se llama varios huevos en distintas canastas, por eso ustedes nos escuchan desde YouTube, Spotify y nosotros tenemos nuestra propia base de datos. Así que importante no depender únicamente de las redes sociales, sino utilizar nuestras propias, como vamos a decir, nuestras propias casas y no alquilar las ajenas. Exactamente, especialmente teniendo en cuenta que no son pocos los casos de personas a las cuales les han cerrado su Facebook o les han cerrado su Instagram y de repente, si no tuviste algún contacto directo con esos seguidores como para tener otro medio de comunicación con ellos, por ejemplo, pedirles algún email o que se suscriban a algo adicional. Entonces, esas personas dejaste de tener una conexión y una comunicación con ellos. Incluso también esto se da en comunidades que crean la comunidad dentro de un grupo de WhatsApp, por ejemplo, y si se cae esa comunidad, se cae WhatsApp o lo que sea, quedaron incomunicados porque nunca les pidieron nada más que entren a ese espacio. O entraron al espacio y no se tomaron el tiempo de escribir en un Excel los nombres, que parece muy tonto, pero simplemente usar esa técnica de ponerlo en mi propia base y no depender de WhatsApp para que se me pierdan los datos es importante. Exactamente. ¿Y el Entonces, próximo? el próximo error es simplemente quedarnos en el branding. Cuando me refiero con branding, me refiero a la parte estética, al color, a la marca, a la imagen, que, ojo, es súper importante el branding. Yo soy una de las pro branding, Nora lo sabe, soy muy insistente en eso, pero también enfocarse en la experiencia del usuario, del cliente, porque nosotros podemos tener un branding increíble, pero si nuestro usuario o la persona que nos compra no tiene un buen producto o no tiene un buen servicio, da igual, no nos enfoquemos en la parte estética solamente o en crear la web si no tenemos un buen producto con vamos a decir, un buen respaldo. Sí, a ver, como en la vida real y en los productos físicos, si un dulce o una tarta está muy bien envuelta, se ve muy bonita, pero sabe horrible, na- nadie lo va a volver a comprar. Definitivamente, concentrarse también en la calidad de nuestro servicio, en la calidad de nuestro producto, en la experiencia de usuario. Nosotros hemos tenido un episodio específicamente de lo que es experiencia de usuario, en el sentido de cómo atraviesa el servicio, cómo lo recibe. eh, Algo que veo muy frecuentemente, a veces la gente tiene problemas, por ejemplo, no sé, me cobraron mal el IVA y todo lo más, y le pide a la persona que dirige el espacio, o que le ofreció el servicio, me refiero, le dirige la consulta, no me hicieron bien, me dicen que tu factura no funciona bien. Darle una respuesta rápida, darle una solución es parte de una buena experiencia, independientemente del color de tu logo, de si tu Instagram se ve bonito o no.
la gente va a recordar más esa solución y esa atención que tu marca desde el punto de vista estético. Así que, como dice Luz, no pierdas de vista cómo vive y cómo lo atendés a esa persona durante el proceso de tu atención al cliente. Sí, creo que también en comunidades te debe haber pasado esto de gente que se dedica más a las plataformas, a qué plataforma uso, cómo lo uso, a qué herramienta, y no le dan importancia a los miembros de las Sí, comunidades. de hecho, a veces ni siquiera toman contacto con la gente que se inscribió, está adentro y nunca aparece. Y jamás les envían un mensaje, hola, ¿qué tal? ¿Te pasó algo que estás adentro? Algo tan sencillo como eso, ¿no? Sí, la plataforma es maravillosa, pero no les importa nada de si te pasó algo o no como persona, nada más, digamos. Y eso, mucha gente yo lo veo que cuando yo lo aplico me lo agradece. Nora, gracias por preguntarme. Nora, gracias por estar atenta. Yo, si alguien me dice que tiene que llevar al perro al veterinario, al cabo de una X cantidad de tiempo le escribo para ver cómo anda su perro. Y no tiene nada que ver con la comunidad No, en sí, ¿no? Sino con la persona. Entonces, creo que este error es olvidarnos que detrás de nuestro servicio hay un ser humano. genial. El error número 4 es algo que yo repito y repito y repito mucho, Tiene un mucho, tatuaje. mucho. Tiene un tatuaje que Tengo dice, por... un tatuaje, una que a mis alumnas me pueden regalar una camiseta, mis alumnas dan fe de esto, es no mirar los números, no conocer las métricas. Al principio a mí me costaba mucho entender qué eran las métricas o qué métricas tenía que mirar o qué eran las métricas. Las métricas son los números de tu negocio. Hay algo muy sencillo que es cuánto entra y cuánto sale. Eso es tu métrica número uno. Métrica número uno y mucha gente no lo sabe. Sí, Entonces, las métricas básicas, tenemos un episodio específico hablando de métricas, pero las métricas básicas de cualquier negocio es el costo de adquisición del cliente o cuánto me cuesta a mí que un cliente me compre y cuál es el ciclo de vida del cliente, que se llama COCA o Lifetime Value también en inglés, que es costo de vida del cliente. ¿Cuánto tiempo nos permanece compra con vos. estar Permanece con con vos. nosotras? Y Exactamente. justamente para mí otra vamos a decir así, otra métrica es el costo por lead, que tal vez esta métrica es un poco difícil de aplicarla a todos los negocios a nivel cross, porque si yo tengo un local a la calle, Ujú. yo no sé cuánto es el costo de adquisición de cliente porque no tengo un número medible, no sé cuánto es. Por eso muchas veces cuando nosotros compramos o nosotros entramos en un embudo, muchas veces nos pregunta, bueno, ¿de dónde nos conociste? De tal lugar, de tal lugar, de tal lugar, porque eso quiere saber cuál es justamente en qué esfuerzo publicitario yo voy a mantener y es importante tener estas métricas. Sí, y esto también es aplicable a las comunidades. Cuando uno tiene una comunidad, existen métricas de la comunidad para saber cuál es el grado de participación. No es solamente intuición, no es solamente cuánta gente escribe nada más adentro de una comunidad. Entonces, existen métricas como el DAO o el MAU o el WOW, digamos, Wow. claro, sí, WOW, WAU, que son justamente métricas que tienen que ver con las reacciones, con la participación, entonces, no tratemos de llevar nuestros negocios por intuición. Ese sería el mensaje, ¿no? No tener métricas implica que estás llevando tu negocio por intuición y las consecuencias de llevar a un negocio por intuición pueden llegar a ser mucho más graves de lo que uno piensa. Incluso, muchas veces, el hecho de no llevar métricas te impide ver que te está yendo bien. También. Parece menor, pero justamente, o no tener bien los KPIs, o sea, o decir quiero esto y por qué. Ah, no lo sé por qué lo quiero. Bueno, tal vez te estás concentrando en la métrica equivocada. El siguiente error es querer hacerlo todo solo. Es esto de, al principio en un negocio, queremos hacerlo todo solo. Quiero
montar el branding, montar la web, montar no sé qué, montar el Instagram, montar... Y a veces no se puede hacer todo sola o solo. Yo no puedo hacer. Entonces, al principio, tal vez no tenemos el capital económico para conseguir a proveedores externos, pero podemos decir, bueno, pido ayuda para una tarea en puntual. Pido ayuda, por ejemplo, para la construcción de mi web si yo no soy tecnológica. O pido ayuda para la construcción de redes sociales si a mí no me gusta. En las comunidades también funciona así, o las personas que tienen sus propias comunidades pueden pedir ayuda de un community builder o pueden aprender a gestionar sus propias comunidades. Sí, y también estar importante, ¿no? Para cuando llega el momento de pedir ayuda, estar preparados. Porque una de las cosas más importantes es pedir ayuda y hacerlo mal, y entonces el resultado finalmente genera que trabaje yo el doble. Entonces, cuando queremos delegar en alguien alguna actividad y todo lo demás, tenemos que tener todo organizado, listo y preparado. Y como dice Luz, tal vez este no es tu momento para poder delegar o contratar a alguien, pero recuerden que también nosotras hablamos sobre un tema de ser socias. Se puede generar un intercambio de servicios por un acuerdo, una colaboración, y también se puede empezar a delegar ciertas actividades para que no recaiga todo sobre vos, aunque sea por un tiempo, dejarlo todo bien aclarado, dejarlo todo por escrito, qué va a intercambiar cada una y avanzar. Pero hay que estar preparada para poder, por eso Luz recomienda, dice, bueno, delega una cosa, porque ya delegar una cosa te entrena a que, bueno, tengo que sentarme a escribir, por ejemplo, cómo quiero que haga las cosas como yo lo hago o de la forma en que yo lo necesito. Entonces, delegar también requiere estar preparado para eso. Así que a no querer hacerlo todo está genial. Poder delegar también requiere tiempo y estate preparada. Sí. Y el último error es no pensar a largo plazo. Querer justamente algo rápido, algo instantáneo y justamente decir, bueno, ya está, abro esto y quiero hacerme millonaria en los próximos 5 minutos. No funciona así. Hay negocios que viven 3, 5, 10 o más años. Hay negocios internacionales como Coca-Cola. Hay negocios que tienen una versión largo plazista. Entonces, no reducir justamente a querer todo en tu primer año de negocio. Sí, creo que esto lo veo muy seguido, cada vez más en gente muy joven. La gente que tiene de 30 años para abajo están todos con la idea, o no sé, creo que es lo que transmiten muchas redes sociales, de que hace esto y en 60 días vas a ser multimillonario. Y le genera la sensación a la gente de que si no lograron eso en 30 días, entonces algo están haciendo mal, no funcionan. Y a veces lo que se requiere simplemente es de Tiempo. tiempo, simplemente se requiere empezar a tener paciencia y decir, bueno, me sigo enfocando en la perseverancia, algo que se ha perdido en las nuevas generaciones, de insistir, de no aflojar. Por eso, el otro día incluso estaba teniendo una reunión con un grupo de chicos de community builders también, y una de las cosas que veíamos es el caso de algunas comunidades que ya llevan 8 años. Entonces, ¿cómo se hace para que una comunidad se sostenga en el tiempo? Es decir, no pensar en abro una comunidad, vendo, listo, ya está, terminó y que sea lo que Dios quiera. Entonces, la mentalidad de cortoplacista, de todo ya y ahora, muchas veces nos juega en contra y termina siendo un error grave que repercute sobre nuestra motivación, sobre nuestro propósito y sobre nuestra meta final. Sí, pero justamente si a veces leemos grandes historias de empresas como IKEA, como Coca-Cola, como lo que sea, yo creo que el fundador de Coca-Cola, que vendía medicamentos o pociones, vamos a decir, un poco mágicas, no se imaginó
lo que es Coca-Cola ahora. Y si este hombre se hubiese rendido, no hubiese justamente logrado lo que logró. O también una historia muy conocida es la del fundador de Kentucky Fried Chicken, que él vendió su idea a más de 100 locales hasta que la compraron. Fíjense lo interesante que es esto de insistir y ser persistente hasta conseguir nuestro objetivo. Sí, además, tener un sistema, por ejemplo, si no llegaste este mes a conseguir los clientes que querías, la gran pregunta que te hago es, ¿a cuánta gente contactaste para vender? Porque si contactaste a 10 personas y no lograste una venta, no quiere decir que tu producto no funciona, no, que tu producto no es útil y tal. No, tal vez te falta hacer 100 contactos para lograr una o dos ventas. Entonces, importante pensar en todas estos posibles errores que podemos estar cometiendo en nuestro negocio, identificarlos y revertirlos lo antes posible, porque el negocio, si cambiamos esta manera de ver estos errores y tomamos otra acción, pueden llegar a funcionar muy bien. Sí. Así que justamente entender y evitar estos errores es lo que te pone por delante del 80 o 90% de los emprendedores o de las personas que tienen un negocio. Así que justamente empezá a tomarte el tiempo de decir, bueno, ir un error a la vez y ver cómo puedo mejorarlo. Si te gustó este episodio y querés seguir apoyándonos, nos dejas un like, nos pones las estrellitas. Si tenés dudas o tenés preguntas, está nuestro email, pero si querés dejarlo en los comentarios, ahí también respondemos. Así que te estamos viendo en el próximo episodio de De Texto a la Rutina. Hasta luego.